Hola a todos, soy Juan Pablo Borda, docente de salud mental y psiquiatría de la Universidad Alexander von Humboldt, y en esta clase vamos a revisar el tema del abordaje del paciente suicida. Vamos a empezar la revisión con algunas definiciones. Una ideación suicida o una idea suicida es el pensamiento de llevar a cabo el acto suicida, pero sin tener un plan de cómo lo haría, simplemente quiero acabar con mi vida. El plan suicida ya implica que dentro de esa concepción de llevar a cabo el acto suicida ya estoy pensando en cómo llevar al acto suicida, qué método voy a utilizar. Entonces a eso hace referencia el plan suicida, y el plan suicida puede ser muy poco estructurado, ¿no? Hay veces pienso en tirarme de un carro, o hay veces pienso en saltar de un puente, pero como que no lo he pensado muy bien. O puede ser un plan suicida muy estructurado, donde digo, no, ya sé lo que voy a hacer, ya me voy a tirar del puente tal día, que mi mamá se va para tal lado, que no voy a estar con mi pareja, ya organicé mis cosas, ya hice un testamento. Entonces el nivel de elaboración del plan suicida puede cambiar, pero en general un plan suicida es cuando yo tengo un método de cómo llegaría a ese suicidio. Y el intento de suicidio, pues, es cuando hay un comportamiento autolesivo o autoagresivo hacia uno mismo, quiere decir, con diferentes grados de intención de muerte o diferentes grados de letalidad. O sea, cualquier intento autolesivo con el cual la persona quería acabar con su vida es un intento de suicidio, ¿sí? Y aquí es preciso aclarar dos cosas. Primero, hay intentos autolesivos o conductas autolesivas que no tienen como objetivo acabar con la vida. Es el caso del cutting en los adolescentes. Entonces yo me corto las muñecas o los antebrazos o las piernas en momento de mucho malestar, porque tengo un malestar emocional muy intenso, y esas conductas autolesivas me calman, pero esas conductas autolesivas no tienen la intención de acabar con mi vida. Primera diferencia. Y lo segundo es que el intento de suicidio es un intento de suicidio independiente del grado de letalidad con el cual con el método que yo me haya intentado suicidar. Entonces, si yo me tomé 6 pastillas de ibuprofeno y me quería suicidar, así eso sea poco letal, ese método que utilicé es un intento de suicidio porque tuve una conducta autolesiva, me tomé las pastillas y me quería morir. ¿Sí? Entonces el intento de suicidio es un intento de suicidio independiente de la letalidad por medio del cual yo intenté suicidarme. Ahora, en esta presentación vamos a revisar un panorama internacional de qué sabemos sobre el suicidio. Luego vemos cómo está el suicidio y qué información tenemos sobre el suicidio a nivel nacional, luego a nivel regional, y luego pasamos a cómo abordar el intento de suicidio o el paciente suicida en el servicio de salud. Entonces, con respecto al panorama internacional, vamos a revisar unas generalidades. 1 millón de personas se suicidan cada año, y 10 millones de personas, o sea, un cuarto de la población colombiana, se intenta suicidar cada año en el mundo, y esto lo que indica es que es un fenómeno bastante frecuente, y diríamos que preocupante, esta frecuencia en la que se presenta el suicidio y el intento de suicidio. Eh, del 13 al casi 30% de los adolescentes y del 4 al 6% de los adultos han tenido un intento de suicidio antes, y esto vuelve y nos indica la frecuencia con la que la población general experimenta las conductas de suicidio. El 80% de las personas que se suicidan
han avisado antes de que se están sintiendo muy mal y de que están pensando en quererse morir o en acabar con su vida. Y el 50% de las personas ha dicho explícitamente antes del suicidio que se quería morir. Entonces, esto lo que nos indica es que el suicidio es prevenible y es prevenible si le ponemos atención a las personas que están verbalizando un malestar emocional importante, sobre todo aquellas personas que dicen que se están sintiendo muy desesperadas, que no le encuentran sentido a la vida, que se quieren morir y obviamente que se quieren suicidar. Entonces, un gran número de personas manifiesta este malestar y quizás el error está en que como profesionales de salud y como sociedad no prestamos una atención adecuada a esos signos de alarma que nos deberían hacer reflexionar y actuar rápidamente para brindarle apoyo a esa persona. La tasa de mortalidad global por suicidio es de 16 por 100.000 habitantes y esto es muy importante porque nos permite contrastar la realidad del suicidio a nivel regional en Latinoamérica y a nivel nacional e inclusive en el departamento. Entonces, fíjense, 16 por cada 100.000 habitantes es la tasa a nivel mundial de mortalidad por el suicidio y el suicidio es la causa de mortalidad más frecuente en los adultos jóvenes y esto es muy preocupante porque la carga para una sociedad cuando un joven que tiene toda su vida por delante eh, fallece, pues es mucho mayor que si un adulto de 80 años fallece. Ambas son trágicas, pero las implicaciones sociales, eh, tanto para la comunidad, desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista socioeconómico, pues son muy importantes en caso del suicidio. Y fíjense que en América Latina la tasa de suicidio es de 8.9 por 100.000 habitantes, que es menor que otras partes del mundo y que la tasa global. Y esto es porque hay países con tasas mucho más altas en el mundo, sobre todo los países en el sudeste asiático tienen unas tasas muy altas de suicidio. Entonces, digamos que Latinoamérica no está tan mal como otras partes que son aún más afectadas por esta problemática. Sin embargo, entre países de Latinoamérica hay gran heterogeneidad y dentro del país, vamos a revisar en Colombia, hay regiones donde hay unas altas tasas de suicidio y hay regiones donde hay unas tasas de suicidio mucho más bajas. Pero ¿por qué el suicidio es un fenómeno tan frecuente y por qué ha venido en aumento durante las últimas décadas? Aunque no hay una explicación única, inequívoca sobre este fenómeno, podemos decir que sí hay algunos factores que han venido favoreciendo un malestar y un compromiso de la salud mental y del bienestar de las comunidades y que han favorecido el incremento, por un lado, de los problemas de salud mental y por otro lado, de los problemas como el suicidio. Entonces, que las comunidades vayan del área rural al área urbana y que haya una urbanización es uno de los factores. Ese traslado de las comunidades del área rural al urbano es problemático porque estas comunidades campesinas llegan a los centros urbanos en condiciones de mucha vulnerabilidad, con desempleo, a áreas muy deprimidas económica y socialmente, con pocas capacidades y posibilidades de educación, de empleo. Y frecuentemente también en estas áreas deprimidas a las que llegan en las ciudades hay un entorno donde el consumo de sustancias psicoactivas es muy alto, entonces se asocia a estas dificultades y a esa vulnerabilidad el consumo de sustancias psicoactivas y empeora el problema. Pero también cuando estas comunidades se mueven a los centros urbanos van perdiendo sus referentes culturales y la familia va cambiando y se va desestructurando y se va fragmentando. Entonces una parte de la familia va a un municipio, otra parte de la familia va a otro municipio o se va un joven solamente al centro urbano y se desprende de su familia y el cambiar de entorno y el cambiar de prácticas culturales y el cambiar de dinámicas cotidianas donde las personas ya tenían un estilo de vida, pues genera una desorientación que puede generar importante malestar.
Por otro lado, los medios de comunicación y las redes sociales cada vez son un problema más frecuente, por ejemplo, en los adolescentes, donde se viralizan contenidos que terminan favoreciendo o aumentando la probabilidad de que un adolescente que tiene por momentos malestar emocional llegue a conductas de suicidio o impulsando estas conductas de suicidio dentro de estos contenidos, y eso genera un problema muy importante y se ha detectado como tanto los medios de comunicación formales, cuando transmiten noticias de suicidio, como las redes sociales pueden favorecer las conductas suicidas. Y el aislamiento en un mundo industrializado donde cada vez las personas viven solas, viven alejadas de su familia, no tienen una buena red de apoyo, sino que pues están como muy aisladas, valga la redundancia, pues genera mucho malestar emocional y hace que la persona no tenga una red de apoyo y que ese malestar emocional de pronto se profundice. Entonces el aislamiento es otro factor importante. Y la pobreza y la desigualdad que en nuestro entorno, como en todos los países de bajos y medianos ingresos, pues favorece toda esta falta de acceso a servicios de salud, toda esta falta de acceso a servicios educativos, a continuar la formación, a empleo, a actividades de ocio. Entonces, pues la pobreza y la desigualdad favorecen todas estas condiciones de vulnerabilidad que terminan deteriorando el bienestar de las comunidades. Entonces podríamos decir que todos estos cambios sociales, económicos y culturales han favorecido en los problemas de salud mental y han favorecido que cada vez los suicidios sean más frecuentes tristemente en nuestras comunidades. Ahora vamos a hablar de cómo está Colombia en este entorno internacional y cómo se presenta el fenómeno de suicidio y de conductas suicidas en nuestro país. Ahora vamos a revisar entonces unos datos epidemiológicos que nos permiten entender cómo estamos como país frente a esta realidad. En Colombia, el grupo etario donde se llevan a cabo la mayoría de suicidios para los hombres es entre los 20 y los 30 años y para las mujeres es entre los 15 y los 25 años. Es el grupo etario de mayor riesgo para llevar a cabo un suicidio. Para el suicidio consumado, los métodos más utilizados son la asfixia por ahorcamiento, seguido por las intoxicaciones por diversas sustancias y finalmente las heridas por proyectil de arma de fuego son la tercera causa más frecuente por las que las personas se suicidan. Las enfermedades físicas y las enfermedades mentales son las primeras causas por las cuales las personas se suicidan, y aquí debo hacer un énfasis importante en las enfermedades físicas además de las mentales, porque esas personas que tienen enfermedades físicas crónicas, debilitantes, que comprometen la calidad de vida y que limitan la funcionalidad de la persona, que se asocian frecuentemente a dolor crónico u otras situaciones de discapacidad, tienen un riesgo muy importante de tener intentos de suicidio o suicidios consumados. Entonces, el caso típico es una persona con una enfermedad renal crónica en un estadio avanzado que requiere terapia de reemplazo renal y que su vida se ha visto distorsionada completamente por tener que ir cada 2 días a diálisis, estar toda una mañana allá, con todo lo que genera una enfermedad renal crónica, la debilidad, el malestar general, el deterioro de su salud física y de su funcionalidad. Entonces fíjense que esos pacientes físicamente enfermos tienen un riesgo muy importante de presentar ideas de suicidio, intentos de suicidio, suicidios consumados. El conflicto de pareja es la segunda causa más frecuente por las cuales las personas intentan suicidarse, y es un relato bastante común dentro de los servicios de urgencias. Y la mayoría de personas que se intentan suicidar lo hacen en sus viviendas, en un entorno de privacidad, y son relativamente pocos los casos que, como vemos, aparecen en los noticieros, en los medios, donde la persona intenta suicidarse en la vía pública. Es más frecuente, muchísimo más frecuente,
que las personas intenten suicidarse en su hogar y son suicidios en cierta medida silenciosos que no los percibimos en el día a día, que no salen en los medios, pero que son una realidad bastante frecuente como lo hemos visto. Ahora, en la encuesta nacional de salud mental, casi el 7% de los adolescentes reportó haber tenido ideas de suicidio en el último mes y casi el 2% de los adolescentes reportó haber tenido un plan de suicidio, lo cual es bastante preocupante porque es una proporción bastante alta. Y la tasa de suicidio en la última década para Colombia ha sido cercana al 5%, al 5, perdón, por cada 100.000 habitantes. Y si lo comparamos entonces con la tasa de Latinoamérica, que era casi el 9 por 100.000 habitantes, y la tasa a nivel mundial, donde decíamos que era de 16 por 100.000 habitantes, pues podemos ver que el fenómeno en Colombia todavía es inferior al de la región y al del nivel internacional, pero también es cierto que la tasa en el 2016 era de 5.2 por 100.000 habitantes y que esa tasa ha venido creciendo año tras año. En el 2017 era cercana o era de 6 por 100.000 habitantes y cada año ha venido creciendo la tasa de suicidio y cada año es más frecuente esta realidad en nuestro país. En esta gráfica precisamente podemos observar esto, podemos ver cómo año tras año la tasa o el número de suicidios ha venido incrementando y podemos ver cómo la línea punteada roja nos indica una tendencia a un incremento leve pero constante año tras año de este fenómeno que como decíamos es una tendencia que no solo vive Colombia, sino que se vive a nivel mundial. Y en nuestro país se han identificado unos factores de riesgo, se han validado unos factores de riesgo que también se han descrito a nivel internacional. Vemos que el género o el sexo de la persona juega un rol muy importante. Los hombres se suicidan mucho más frecuente que las mujeres y esto es porque los hombres cuando van a intentar suicidarse tienden a utilizar más frecuentemente métodos más violentos como el ahorcamiento o la herida por arma de fuego, mientras las mujeres se intentan suicidar más frecuentemente, pero utilizan métodos predilectamente de intoxicación por sustancias exógenas y este método pues es menos letal. Entonces las mujeres se intentan suicidar más, pero utilizan métodos menos letales. Los hombres se intentan suicidar menos, pero utilizan métodos más letales y entonces se terminan suicidando en mayor porcentaje. Otro factor de vulnerabilidad es el ser campesino o trabajador del campo, por las circunstancias que antes habíamos descrito, sobre todo cuando estas personas se trasladan a centros urbanos en condición de vulnerabilidad. Y un tercer factor importante de riesgo en Colombia pues es el consumo de sustancias psicoactivas que claramente deteriora o pone en riesgo a la persona de presentar problemas de salud mental y también aumenta el riesgo de suicidio. Podríamos decir que la mayoría de intentos de suicidio se dan en el contexto de que la persona está intoxicada, bien sea por alcohol u otra sustancia psicoactiva, y el consumo de sustancias psicoactivas aumenta el riesgo de presentar intentos de suicidio y suicidios consumados. Y fíjense cómo la gran mayoría de suicidios en Colombia se da en las áreas urbanas y muy pocos se dan en las áreas rurales. Esto por las dinámicas propias que impone una ciudad, la presión socioeconómica, los amplios ambientes de vulnerabilidad donde hay una alta disposición de sustancias psicoactivas, una pobreza y una miseria importante y esto pues va en contra del bienestar de las comunidades y favorece los problemas de salud mental y favorece que se presenten suicidios. Y como factor protector en nuestro país podemos ver cómo el nivel educativo
es un factor protector. Vemos que la mayoría de suicidios en el 2016 fueron cometidos por personas con educación primaria o bachillerato incompleto, y como cuando la persona supera el bachillerato y está en educación técnica o universitaria y maestría o doctorado, los niveles de suicidio disminuyen de manera importante en estas poblaciones. Entonces, a mayor nivel educativo, el riesgo de suicidio disminuye, sin decir que las personas con un alto nivel educativo no tengan un riesgo de suicidio, porque pueden tener otros factores de riesgo. Pero ciertamente el nivel educativo es un factor protector frente al suicidio. Ahora, la pregunta es, frente a esta realidad preocupante y frecuente, ¿qué podemos hacer nosotros como médicos? Y para resolver esta pregunta, lo primero que tengo que decir es que hay una guía de práctica clínica nacional desarrollada por el Ministerio de Salud, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, donde se han valorado y adaptado guías internacionales a nuestro contexto. Y es muy importante que ustedes sepan que esta guía de práctica clínica está, porque seguramente la tendrán que consultar a futuro cuando estén en su práctica clínica, y es muy importante que cumplan con todas las recomendaciones de la guía para brindar una adecuada atención al paciente, pero también para, digamos, en alguna medida proteger sus actuaciones desde un punto de vista médico-legal. Entonces, este es el lineamiento que ustedes deben seguir como profesionales de la salud, y espero que lo puedan revisar. Lo primero que es importante aclarar dentro de este manejo y abordaje del paciente suicida es que hablar del suicidio no fomenta las ideas de suicidio o no aumenta el riesgo de suicidio en la persona. Y este es un temor que todos tenemos temor a nombrar la palabra suicidio, a preguntarle a la persona sobre el suicidio, con el imaginario que si hablamos del tema lo traemos a la mesa y que la persona que no está pensando suicidarse puede empezar a considerarlo, pero la verdad es que no hay ninguna evidencia científica que nos permita pensar así, y al revés, lo que sí podemos saber es que las personas que vienen pensando en suicidarse les genera mucho malestar este pensamiento, y seguramente tienen mucho malestar emocional detrás, y es muy difícil hablar con personas sobre estos pensamientos, pues por el temor a la respuesta que otros pueden tener. Entonces estas personas sufren en soledad, y cuando encuentran a una persona que les pregunta con tranquilidad si han tenido ideas de suicidio y pueden hablar del tema, al poder compartir con otro este sufrimiento y estos pensamientos, el malestar disminuye de manera importante y disminuye el riesgo de suicidio. Entonces es muy importante preguntar sobre ideas de suicidio, y el preguntar sobre ideas de suicidio no aumenta el riesgo de suicidio. Si la persona no está pensando en suicidarse, simplemente dice: no, yo la verdad nunca he pensado en eso, y ya, no pasa nada. Como lo decíamos antes, es muy importante identificar poblaciones de riesgo donde yo tengo que tamizar sobre ideas de suicidio. Y esas personas de riesgo son personas con dolor crónico y con situaciones de discapacidad, como lo habíamos mencionado, y también obviamente aquellas personas con problemas de salud mental y con abuso o consumo problemático de sustancias psicoactivas. Son los grupos poblacionales en los que yo siempre debo tamizar para depresión y tamizar para ver si la persona presenta ideas de suicidio. Y la técnica para preguntar o para evaluar si las personas tienen ideas de suicidio es una entrevista progresiva que podríamos decir tiene una técnica de sondear, como se describe en algunas partes de la literatura científica, donde yo voy profundizando, y de ahí la sonda como un análogo. Yo voy cada vez profundizando y avanzando en la sonda para ver hasta qué punto llega esa sonda y hasta qué punto la persona tiene malestar. Entonces yo primero a esta población de riesgo le hago las preguntas de tamizaje para depresión,
que también están establecidas en las guías de práctica clínica para depresión a nivel nacional, donde le digo a usted en los últimos 15 días o en las últimas 2 semanas la mayor parte del tiempo se ha sentido triste o deprimido, usted en los últimos 15 días la mayor parte del tiempo ha sentido que ya no le da placer hacer las cosas que antes hacía o que la vida no tiene sentido. Esas son las dos preguntas iniciales que yo debo hacer. Si la persona dice que sí a esas dos preguntas, yo debo explorar cómo son los síntomas de depresión, desde hace cuánto los tiene, qué síntomas de depresión tiene, si ha recibido ayuda, si ha recibido tratamiento antes. Y cuando tengo claro el fenómeno de cómo ha sido la depresión y el malestar emocional, le pregunto. Dentro de ese malestar emocional, muchas veces las personas presentan un tanto malestar que dicen yo no quisiera vivir al otro día, no quisiera despertarme al otro día, como que quiero que Dios se acuerde de mí, no quisieran seguir viviendo. ¿A usted le ha pasado eso? Eso está evaluando esta pregunta las ideas de muerte. Si la persona dice que sí, que ha tenido ideas de morir, de no querer seguir viviendo, entonces hago la siguiente pregunta. Algunas personas cuando se están sintiendo así de mal que quisieran como no seguir viviendo, algunas personas por momentos piensan en querer suicidarse. ¿Usted ha pensado en eso? Muchas personas en ese momento dicen, no, no, yo hasta allá no he llegado, la verdad. Pero algunas personas dicen, no, sí, ya la verdad es que sí se me ha ocurrido. Y si las personas tienen ideas de suicidio, pues yo paso a evaluar si tienen un plan de suicidio y ha pensado cómo hacerlo, digamos qué métodos ha pensado, tiene acceso a esos métodos y empiezo a evaluar si tiene un plan de suicidio y qué tan letal es ese plan y qué tan construido o qué tan desarrollado o qué tan instaurado está ese plan de suicidio. Esa es la técnica. Primero tamizo por la depresión en estas poblaciones de riesgo, esclarezco la depresión y cómo se ha venido dando, luego pregunto si ha tenido ideas de muerte, luego pregunto si ha tenido ideas de suicidio, luego pregunto si tiene un plan de suicidio. Ahora, cuando yo voy a abordar a la persona que tiene un malestar emocional, lo mínimo que debo hacer es escuchar a esa persona, ¿sí? Escuchar sus dificultades, escuchar su relato y prestarle atención y compartir esa experiencia difícil que la persona ha tenido. Lo digo porque muchas veces estamos en ambientes donde el tiempo genera una presión importante y donde queremos rápidamente encontrar una solución y empezar un tratamiento y despachar al paciente. Pero si el paciente está hablando de un malestar emocional importante y de circunstancias que le generan tanto malestar que puede que estén pensando inclusive en acabar con su vida, pues lo mínimo que debo hacer con esa persona es escucharlo activamente. También es muy importante contrastar o complementar esta información que la persona me dé con los familiares y personas cercanas. Y esto es muy importante en el caso de los adolescentes, porque los adolescentes muchas veces son poco comunicativos o tienen dificultades para expresar lo que están viviendo. Muchas veces minimizan sus dificultades y dicen, no, yo estoy perfecto, no, la verdad es que no, es una cosa puntual que me pasó, pero la verdad es que yo no tengo ninguna dificultad. Y cuando uno va y habla con la familia, entonces resulta que lleva viendo 3 meses páginas de cómo suicidarse y ha indagado en miles de partes y ha puesto en Facebook que se va a suicidar. Entonces es muy importante complementar la información con los acudientes y en la medida de las posibilidades tratar de no guiarse únicamente por lo que dice la persona, porque en algunos casos, como en los adolescentes, esta información puede ser sesgada. Y es también muy importante entender que cualquier persona que diga que se quiere morir o que diga que se quiere suicidar debe ser tomada en serio. O sea, hay algunos casos, sobre todo con los adolescentes, donde la familia dice, ay, no, eso es ganas de manipular, no, eso es que ella quiere atención o él quiere atención, no, que va, eso es por la novia, pero nada que ver, eso se le va a pasar. Y la gente a veces demerita esa expresión de malestar y como lo decíamos anteriormente, esa es una oportunidad de oro que podemos tener para abordar
desde la salud mental y apoyar a esa persona desde la salud mental. Entonces, si una persona está diciendo eso es porque tiene un malestar y un malestar importante. Nadie dice que se quiere morir o que se quiere matar sin malestar emocional y lo que debemos hacer es brindarle una valoración completa para ver cómo podemos ayudar a esa persona y no demeritar esa expresión de malestar. Y precisamente pues porque el entrevistar y el evaluar esta situación compleja requiere tiempo, es muy importante que sepamos que si hay un paciente con posibles ideas de muerte o de suicidio, pues debo flexibilizar un poquito mi tiempo para brindar una entrevista completa que me permita abordar de manera adecuada a esta persona y no simplemente pasar de manera superficial por algunos de estos elementos que de pronto me permitan no tener algunos elementos en cuenta y tomar una mala decisión. Entonces es mejor siempre tomar el tiempo y hacer una evaluación completa donde yo entienda cuál es la circunstancia de las personas para tomar la mejor decisión posible. Ahora, en la valoración de una persona con ideas o con conductas suicidas es muy importante, además de identificar el afecto triste, las posibles ideas de desesperanza, de que no hay salida a sus problemas, de ideas de muerte donde la persona dice que prefiere morirse, es muy importante identificar además si la persona tiene una ansiedad intensa o desbordante y si tiene una inquietud motora asociada a esa ansiedad intensa, porque cuando la persona, además de sentirse muy deprimida, está con ese desespero profundo que genera la ansiedad y con la inquietud motora, es una persona que está en un riesgo más importante de pasar al acto de intentar suicidarse por el nivel de impulsividad que conlleva ese estado emocional de ansiedad intensa y de inquietud. Entonces es muy importante estar pendiente a estos signos de alarma dentro del examen mental. Y sobre cómo abordar la conducta o la idea de suicidio para hacer una historia clínica completa, debemos decir que primero debemos identificar pues cuántos intentos de suicidio previos ha tenido, si los ha tenido, qué métodos ha tenido para intentar suicidarse y la letalidad de estos métodos. Y en el caso de la persona que ingresa al servicio de urgencias con un intento de suicidio, es muy importante cómo la persona narra los hechos. Si la persona dice que desde hace meses lleva sintiéndose muy deprimido, que hace 3 meses buscó maneras para intentar suicidarse porque tomó la decisión de suicidarse, que hace una semana consiguió una persona que le suministraba ese método, que tomó disposiciones legales y dejó una carta de despedida y buscó una manera para que no fuera rescatado y finalmente se intentó suicidar. Esa es una narración, por ejemplo. O la persona que dice que estaba relativamente bien, que estaba bajo el efecto de alcohol una noche, peleó con su pareja y sin pensarlo muy bien se tomó 50 pastillas de las primeras que encontró en el baño, estando su pareja ahí. Entonces fíjense que la narración de los hechos nos da unos elementos para y pensar en el riesgo y en la gravedad de la situación de la persona. Dentro de estas características de intentos previos y la narración de los hechos es muy importante identificar los factores precipitantes que ayudaron a que apareciera el malestar o que aparecieran las ideas de suicidio o que la persona pasara al intento de suicidio, qué tan persistente han sido las ideas de suicidio en los últimos días, si es algo recurrente, si es algo frecuente que toma mucho tiempo del día a día de la persona o es algo muy ocasional, el grado de planeación o premeditación del intento de suicidio, que podríamos decir es un plan de suicidio estructurado con una premeditación importante, o es un intento de suicidio muy de características con mucha impulsividad, eh, que se precipitó súbitamente sin haberlo premeditado con anterioridad. En términos de la creencia sobre lo que pasaría después de la muerte es muy importante abordarlo porque hay creencias que aumentan el riesgo de que la persona se intente suicidar. Por ejemplo, la creencia de que este dolor y este sufrimiento profundo que ha tenido la persona se va
a solucionar o la persona va a descansar cuando se suicide y va a entrar en un estado como de nirvana o de tranquilidad completa y el dolor se va a quitar, entonces pues es una concepción de la muerte que favorece el intento de suicidio. O por ejemplo los niños que están viviendo un proceso de duelo muy difícil pueden decir frecuentemente que se quieren intentar suicidar o se quieren suicidar porque quieren reunirse con su ser querido que falleció recientemente en el cielo. Entonces son creencias que favorecen el intento de suicidio. Por otro lado, las religiones judeocristianas, bien sea las personas cristianas o católicas, pues conciben el suicidio como un pecado. Entonces es muy frecuente escuchar en las personas que dicen yo me estoy sintiendo muy deprimida, muy mal, me quiero morir, hay veces quiero que Dios se acuerde de mí, pero yo no sería capaz de suicidarme porque Dios es el único que da la vida y es el único que la quita y es un pecado y hasta allá no llegaría yo. Entonces evaluar esa creencia también es muy importante. También qué factores protectores han impedido la conducta de suicidio en el caso de la persona que ha tenido ideas de suicidio recurrentes pero no ha intentado suicidarse. La pregunta es qué ha impedido que se intente suicidar y que está funcionando como un factor protector frente al suicidio. Y más adelante evaluaremos los factores protectores, pero es muy frecuente que la familia y especialmente los hijos sean un factor protector importante. ¿Y cuál es la percepción sobre los intentos previos, especialmente sobre si la persona llega a urgencias por un intento de suicidio? Después de que se haga el manejo de urgencias, la pregunta es qué piensa la persona de finalmente no haberse muerto. Considera por un lado que muchas personas dicen yo creo que es una segunda oportunidad, me siento muy arrepentido de lo que pasó, ahora que veo a mi familia así angustiada y preocupada, pues me doy cuenta de lo importante que soy para ellos y el apoyo que tengo ahí que no había considerado. Entonces, pues la persona critica el intento de suicidio. O por otro lado, hay personas que pueden decir, no, pues me siento muy desanimado y muy mal porque yo la verdad no quiero vivir más y pues yo la verdad me quería morir y pues es una lástima y que no me haya muerto y voy a intentar pues como en verdad descansar y terminar con mi vida porque ya no doy más. Entonces esa percepción nos da un indicador de riesgo importante. Y finalmente, si estamos ante un paciente en consulta externa que pues le vamos a dar salida para que continúe su manejo ambulatorio desde la consulta, o si estamos con un paciente en urgencias y no tenemos la posibilidad de una valoración en salud mental por un psiquiatra o un psicólogo y le vamos a dar manejo ambulatorio, es muy importante evaluar la percepción de riesgo del paciente y su familia a corto plazo, o sea, qué tanto riesgo considera que tiene la persona y su familia en las siguientes 2 semanas o 3 semanas de que intente suicidarse en la casa. Y aquí las familias y la persona puede decir, no, yo la verdad me estoy sintiendo muy mal, pero pues yo quiero salir adelante y yo creo que el riesgo es bastante bajo, yo estoy casi seguro que no lo haría y la familia puede decir, sí, nosotros estamos ahí para acompañarlo y creemos que con el apoyo y el tratamiento va a estar mejor. O hay personas o familias que dicen, no, la verdad es que yo me estoy sintiendo muy mal, mi situación en la casa está muy difícil, yo estoy solo y yo la verdad no sabría cómo me comportaría y tengo mucho miedo y me siento muy inseguro estando afuera. Entonces esa percepción del riesgo también nos ayuda a determinar conductas desde el punto de vista médico para estructurar el plan terapéutico. Ahora, con todo este ejercicio clínico que hemos venido discutiendo, es muy importante que ustedes sepan que no hay una única herramienta, una única escala que nos permita establecer con precisión el riesgo de suicidio y que cada persona debe recibir una valoración con todos estos elementos clínicos que hemos venido discutiendo para identificar los factores de riesgo que tiene esa persona en esa circunstancia específica, los factores protectores, los estresores que están en su entorno y de acuerdo a eso, por medio del juicio clínico
de cada médico o médica establecer un plan para manejar ese riesgo. Lo digo porque hay diversas escalas en la literatura científica, pero todas las guías de práctica clínica son claras en decir las escalas se pueden aplicar y pueden dar un puntaje y eso se puede incluir dentro de la valoración, pero aquí lo importante es que hagan el abordaje clínico con los elementos que hemos descrito y que sopesen los factores de riesgo y los factores protectores de cada persona en su contexto, en su situación para tomar decisiones. Y obviamente ese juicio clínico y el sopesar estos factores de riesgo y de factores protectores y las circunstancias de la persona deben quedar especificados en el análisis de la historia clínica y deben justificar las decisiones. Entonces es muy importante que sepan eso y por eso a continuación vamos a revisar los factores de riesgo y los factores protectores para que ustedes también sepan cómo identificarlos y utilizarlos dentro de este ejercicio de juicio clínico. Entonces, vamos a empezar a revisar primero los factores de riesgo y luego los factores protectores para suicidio. En esta gráfica tenemos los factores de riesgo. Podemos ver que uno de los factores de riesgo más importantes es tener una enfermedad mental, sobre todo una enfermedad mental descompensada en ese momento, bien sea un trastorno afectivo bipolar, un trastorno psicótico, también tener una adicción o un consumo abusivo de sustancias psicoactivas. Ya habíamos hablado de la edad en que más frecuente se presenta el intento de suicidio, ya habíamos hablado de el género y el rol que juega en torno al suicidio. Fíjense que también menciona la enfermedad física con discapacidad importante o con deterioro de la calidad de vida como un factor de riesgo importante. Y también están los eventos vitales estresantes, que esto es un elemento muy importante. O sea, si una persona dice que hace 3 años está en una quiebra económica, que hace un año lo dejó su pareja y se dio cuenta que le estaba siendo infiel, y que hace 5 meses su hijo descubrió que tiene una adicción a una sustancia y que está con comportamientos digamos muy comprometidos y una funcionalidad muy comprometida por el consumo de sustancias, pues cuando la persona siente que se le van sumando estos estresores psicosociales y que no solo es un estresor sino que son varios, puede empezar a sentir que no tiene salida, puede empezar a sentirse muy deprimido y eso es un factor de riesgo importante para los intentos de suicidio. También hablamos de la ausencia de red de apoyo, la ausencia de un apoyo familiar, el bajo nivel educativo que pueden ir en contra de la persona en este sentido y favorecer las ideas o las conductas suicidas. La historia de maltrato físico o abuso sexual en la persona hace que la persona le cueste más trabajo manejar sus emociones y tenga más riesgo de ser una persona impulsiva o como la gente dice de carácter muy fuerte, y esa impulsividad favorece que la persona pase al acto y que intente suicidarse frente al malestar emocional. Y estos dos últimos riesgos abajo en la gráfica de la orientación sexual y del matoneo es muy importante, sobre todo en los adolescentes. Los adolescentes que tienen una orientación sexual gay o bisexual, pues mientras descubren y establecen su orientación sexual y muchas veces también reciben el rechazo de la familia en ese sentido, más el matoneo que eso puede generar en el colegio, se encuentran en una situación de un malestar y una vulnerabilidad muy profundos y es un factor a considerar. Pero independiente de la orientación sexual, también el matoneo en las instituciones educativas en un adolescente puede tener unas consecuencias catastróficas y puede favorecer síntomas depresivos importantes y conductas de suicidio en los adolescentes. Ya en cuanto a los factores protectores, pues vemos que si la persona tiene
la capacidad o siente que tiene la capacidad de afrontar las dificultades que está teniendo y su discurso es, ok, tengo estas dificultades importantes, pero pues la idea es salir adelante y voy a echar mano de este y este recurso y este es el plan como para tratar de manejar la situación. O sea, el tener confianza en sí mismo frente a estas dificultades es un factor protector que es muy importante dado que como lo vengo diciendo, el sentir que los problemas se juntaron y que no tienen solución es una situación que frecuentemente lleva a las ideas de suicidio o a los intentos de suicidio. Si la persona es flexible y se adapta a nuevos ambientes, es capaz de incorporar recomendaciones, es capaz de cambiar sus maneras de actuar, eso ayuda mucho a que afronte los problemas. Decíamos que el tener hijos es un factor protector sumamente importante. Yo diría que en la gran mayoría de los casos es un factor indispensable para que las personas se contengan y no pasen al intento de suicidio. Ya hablábamos del nivel educativo alto y que puede favorecer pues como que haya recursos económicos y sociales para solucionar los problemas y si la persona pues tiene unos hábitos de vida saludables, se cuida, está dispuesta a iniciar un tratamiento o quiere digamos mejorar su salud y su bienestar pues es un factor importante y en términos del entorno de las personas pues el tener apoyo familiar y social es significativo y es un elemento fundamental además para construir el plan terapéutico. Ya hablábamos de las creencias religiosas y de pertenecer a comunidades religiosas en muchos casos puede ser un factor protector y obviamente tener los recursos sociales y económicos para recibir el tratamiento en salud mental pues es un factor protector importante, o sea, el tener una EPS que me brinde un tratamiento en salud mental, que me autorice una cita de seguimiento, que me autorice el manejo farmacológico, pues obviamente es un factor fundamental para que yo pueda recibir el apoyo y que tenga un desenlace positivo en cuanto a mis dificultades actuales. Y ya en cuanto al manejo de la persona, una vez yo he hecho una valoración de los riesgos y de los factores protectores de esa persona, he determinado las características de las ideas de suicidio y de los intentos de suicidio actuales o previos, y tengo una valoración clínica global de la persona que me permita determinar mi conducta médica. Lo primero que debo hacer es unas recomendaciones generales, independientes si voy a dar un manejo intrahospitalario o ambulatorio. Y las recomendaciones generales son eliminar los métodos de autolesión, no dejar sola a la persona, entonces esto implica que si la persona se va a quedar en urgencias, tenga un acompañante permanente y además la persona se le haga una requisa por el personal de enfermería para descartar que en su maleta no tenga medicamentos que se pueda tomar, no tenga cuchillas de afeitar, no tenga elementos con los que se pueda generar un evento de autoagresión. La supervisión de la familia o el acompañamiento de la familia es fundamental no solo en el servicio de urgencias, sino que si yo voy a darle salida a la persona, debo recomendarle a su familia que la persona esté acompañada y mientras el tratamiento empieza a surgir efecto y mientras la persona se empieza a sentir mejor. Es muy importante en términos generales ofrecerle apoyo a la persona y activar su red de apoyo y esto simplemente lo que implica es, mira, sé que estás pasando por una situación muy difícil, suena que has tenido muchas dificultades últimamente y que te están generando mucho malestar. Vamos a ayudarte, a quién podemos contactar de personas que te puedan apoyar y aquí estaremos por consulta o en el servicio de urgencias, entonces pues vamos a tomar estas medidas, pero si en algún momento las cosas se ponen mal otra vez, pues por favor vuelves y miramos cómo te podemos ayudar a que las cosas vayan mejor y a manejar el malestar. Y debemos mantener un contacto frecuente con la persona
durante su estadía en el servicio y ofrecerle un seguimiento. Entonces, si le voy a dar salida, le doy salida con la cita de valoración por psiquiatría, pero le doy una cita de control en 15 días y si en cualquier momento pues la cosa se pone muy mal, pues vienes acá y abrimos un espacio en consulta o vas al servicio de urgencias, pero la posibilidad de que la persona tenga una oportunidad de seguimiento y ofrecerle el apoyo es fundamental. En cuanto a las intervenciones, pues está la intervención en crisis, que es un término técnico para brindar unos primeros ayudas psicológicas básicas que muchas veces están en nuestro sentido común. Básicamente es escuchar a la persona de manera empática y eso quiere decir mirarla a los ojos, tener una disposición preverbal o una disposición motora donde yo esté poniéndole atención a la persona, no mirando mi celular, no mirando el computador, repitiendo un poco y reuniendo la información que la persona me ha dado para que sienta que la estoy escuchando, con frases como, ok, entonces si entiendo, pues hace 6 meses te vienes sintiendo así, 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 y hace un mes pasó esto que te ha hecho sentir así, así, para que la persona entienda que uno está escuchando y estaba recibiendo esa información. Validar el malestar de la persona quizás es el elemento más crítico o más difícil en la intervención en crisis, porque nuestra respuesta automática es decirle a la persona, no, pero no se preocupe por eso, que no es tan grave, no, pero ese matoneo no le pare bolas a sus compañeros de colegio, que eso no tiene nada que ver, va a ver que luego eso no es importante, o no, esta dificultad no es tan grave. Y resulta que el minimizar esas dificultades de la persona pues termina siendo ofensivo para la persona, porque la persona sí considera que eso es muy importante y considera que es muy importante por sus razones tendrá para sentirse así. Entonces minimizar esas molestias o esas dificultades es un error frecuente. Entonces lo que uno debe hacer es validar ese malestar, o sea, me imagino que debe ser muy difícil recibir el matoneo de estas personas. El matoneo creo que a veces se puede poner muy intenso o me imagino que ha sido muy difícil vivir estas dificultades económicas y muy angustiante. Entonces yo valido el malestar de la persona, pero inmediatamente después reconozco los factores positivos o protectores. Entonces sé que ha sido esto muy difícil, pero fíjese que afortunadamente tiene estas y estas y estas cosas positivas y estamos aquí para ayudarlo, básicamente. Entonces eso es lo que es la intervención en crisis. Y también pues es útil hay veces identificar los problemas individuales que tiene la persona que se han venido sumando en el tiempo y ofrecer una solución de problemas, una técnica de solución de problemas donde primero yo identifico los diferentes problemas, porque cuando se le han sumado varios problemas a la persona al final como que es una maraña de dificultades y de frustración, pero la persona ni siquiera tiene claro cuáles son sus problemas. Entonces uno lo primero que hace es individualizar el problema. Entonces un problema es este, otro problema es este y otro problema de los que me ha contado es este. Y la técnica de solución de problemas simplemente implica pensar con la persona en cada uno de esos problemas, hacer una lluvia de ideas de posibles soluciones para encontrar al menos soluciones parciales a algunos de esos problemas. Es básicamente lo que implica la técnica de solución de problemas. Entonces usted me ha contado que tiene estos tres problemas. Frente a este primer problema creo que podríamos hacer esto o podría intentar esto o podríamos pensar en esto, este segundo esto y esto y este tercero esto y esto, y eso muchas veces aclara el panorama de la persona que ha venido como confundida y agobiada por múltiples problemas y la persona siente que al menos tiene algunas soluciones parciales a estas dificultades. Ahora, ¿cuándo debemos ofrecer un seguimiento ambulatorio o un tratamiento ambulatorio? Primero, cuando hay una red de apoyo de la persona y hay personas dispuestas a acompañar y apoyar a la persona en su tratamiento. Cuando el paciente tiene unos buenos hábitos de autocuidado, está interesado en su salud, quiere el bienestar, está dispuesto a tomar el tratamiento, está dispuesto a iniciar el proceso psicoterapéutico y como lo decimos está dispuesto a recibir estas ayudas y es muy importante y además pues cuando consideramos que
los riesgos son pocos, los riesgos que discutimos anteriormente, y los factores protectores son muchos. Entonces, si los factores protectores son bastantes y los riesgos son pocos, y la persona tiene una buena red de apoyo, tiene unos buenos hábitos de autocuidado y está dispuesta a seguir su tratamiento, pues se puede dar el manejo ambulatorio y el seguimiento por psiquiatría y por psicología de manera ambulatoria si la persona tiene ideas de suicidio. Si la persona tiene intentos de suicidio y llega al servicio de urgencias, pues es mejor que complete una valoración al menos por psicología antes de tomar esta decisión. Y si yo en consulta le voy a dar manejo ambulatorio a este paciente y voy a remitir de manera ambulatoria a salud mental a este paciente, deben quedar especificadas las razones para no hospitalizar en la historia clínica y en el análisis. Entonces yo coloco, el paciente tiene estos factores de riesgo, pero tiene este y este y este y este factor protector, tiene una buena red de apoyo, su red de apoyo y el paciente consideran que el riesgo de manejo ambulatorio es bajo, tiene unos buenos hábitos de autocuidado, está dispuesto a recibir el tratamiento, por lo cual se da remisión de manera ambulatoria para psiquiatría, y yo consigno eso en la historia clínica porque esa es mi herramienta médico-legal para justificar mi decisión en ese momento. ¿Cuándo debo remitir a urgencias a ese paciente e iniciar un proceso de valoración intrahospitalaria? Cuando tiene un trastorno mental grave descompensado en ese momento, entonces tiene una esquizofrenia y tiene síntomas psicóticos, tiene un trastorno afectivo bipolar y está en un episodio de depresión muy severo, entonces pues el manejo ambulatorio en ese caso no cabería y toca remitirlo a urgencias para una valoración por psiquiatría. Cuando las conductas autoagresivas han sido muy graves previamente, de alta letalidad, entonces la persona lleva 4 intentos de ahorcamiento, ha estado 3 veces en unidad de cuidado intensivo y en el momento está nuevamente pensando en ahorcarse, pues es mejor hacer una remisión a urgencias. Cuando el plan de suicidio está muy elaborado y la persona tiene muy claro cuál va a ser el método de intento de suicidio y tiene posibilidades de acceder a ese método. Cuando la intencionalidad suicida se mantiene al final de la entrevista, muchas personas, cuando uno habla con ellos, hace una valoración completa, escucha sus problemas, establece muy bien cuáles son sus factores de riesgo y también cuáles son sus factores protectores y le ofrece un tratamiento. Muchas de esas personas se sienten mejor y hay optimismo y dicen, bueno, voy a iniciar el tratamiento, voy a ir a la consulta con psiquiatría, qué bueno, muchas gracias por su apoyo, y esa intención de suicidio disminuye. Pero hay personas que, a pesar de todo eso, de toda esa valoración completa, dicen, no, yo la entiendo, muchas gracias por su apoyo, pero yo me estoy sintiendo muy mal y la verdad yo me quiero morir. Esa persona que no modifica su intención de suicidio durante la entrevista, es mejor remitirla a urgencias. Cuando las situaciones sociofamiliares de riesgo o la red de apoyo no permiten que haya un manejo ambulatorio y la persona está sola y su sistema de seguridad social no le va a brindar un tratamiento adecuado ambulatorio, no tiene una red de apoyo, pues es mejor que vaya por urgencias. Y finalmente, cuando hay dudas sobre el riesgo, aunque digamos, en este sentido es importante precisar que siempre hay algo de duda, pues siempre uno queda con la incertidumbre o con el temor de que algo pueda suceder. Y es muy importante también aclarar, como se señalaba en la diapositiva anterior, que aunque muchas veces lo más seguro desde el punto de vista médico legal es institucionalizar o ingresar a un tratamiento hospitalario en salud mental a una persona, pues la verdad es que estar en una unidad de salud mental es muy difícil, es muy doloroso para la persona, para su familia. Entonces, pues yo lo puedo remitir a urgencias para una valoración urgente por psiquiatría, pero también hay que considerar que el estar hospitalizado en una unidad de salud mental es una situación difícil que debe ser utilizada solamente como único, último recurso, porque es muy difícil para la persona y su familia. Ahora, una vez el paciente llega al servicio de urgencias y está en el servicio de urgencias, toda persona que tiene un intento de suicidio o tiene ideas de suicidio, la idea es que sea valorada dentro de las urgencias por salud mental o por psiquiatría.
Y digo por salud mental o por psiquiatría porque muchas instituciones no cuentan con psiquiatra para interconsultas en urgencias, pero entonces la idea es que el médico general haga una buena valoración en salud mental y en lo posible que adicionalmente sea valorado por psicología o trabajo social, que complementan esta valoración médica. Entonces son como recursos a tener en cuenta. El médico de urgencias, además, en casos de pacientes con intentos de suicidio, además de realizar el manejo del intento de suicidio y de las consecuencias médicas del intento de suicidio, debe consignar en su historia clínica una valoración de su salud mental, si tiene antecedentes de psiquiatría, si venía con síntomas de depresión, cuáles eran los síntomas de depresión, etcétera, y debe dar una valoración básica de cómo es su red de apoyo y de qué factores perpetuadores o detonantes de este malestar ha tenido la persona, y eso debe quedar registrado en la historia clínica del médico. Y la derivación al servicio de psiquiatría o a psicología clínica debe darse cuando la persona ya está estable después del intento de suicidio y ya se han manejado las consecuencias del intento de suicidio completamente, porque muchas veces se pasa la valoración o intentan la remisión a un hospital de psiquiatría cuando la persona todavía está intoxicada por la sustancia, y pues este es un problema cuando la persona llega a una institución de salud mental donde no cuenta con todos los recursos del hospital general. Entonces la idea es que la persona esté estable y se haya resuelto las consecuencias médicas del intento de suicidio para luego sí pedir la valoración por psiquiatría. Y pues es importante en todo este proceso de atención por urgencias brindarle también mucho apoyo a las familias. Es bastante angustiante para una mamá o un papá que su familiar se intente suicidar. Es una situación muy dolorosa también para la familia, y en ese sentido pues también debemos hablar con la familia no solo para ampliar la historia clínica como lo decíamos antes, sino para también ofrecerles apoyo y ver pues cuál es la situación familiar. Y finalmente, pues es muy importante evitar conductas hostiles o recriminación hacia las personas con intentos de suicidio. Cada vez es menos frecuente, afortunadamente, pero todavía se ven conductas de médicos en el servicio de urgencias o de enfermería también, donde dicen, ah, este es un paciente psiquiátrico, ah, esto es pura personalidad, ah, es que no pone de su parte, ah, cuál es la bobada, si se va a matar vaya y se intenta matar bien, etcétera. Entonces, tristemente, hay veces estas conductas hostiles todavía son bastante frecuentes, aunque cada vez menos, vuelvo y digo. Y la idea es que estemos mucho más sensibilizados frente a este tema, porque es una situación muy dolorosa para la persona, muy dolorosa para la familia, y la idea es brindar una atención de la mejor calidad en esta situación tan difícil. Ahora, ¿cuáles son los criterios por los cuales yo debo pensar en una hospitalización en una unidad de salud mental para una persona con un intento de suicidio o con ideas de suicidio? Aquellas personas que tuvieron una repercusión médico-quirúrgica de su intento de suicidio, unas repercusiones significativas, o sea, alcanzó a tener un grado de intoxicación con una afectación renal importante, o alcanzó a ahorcarse y alcanzó a hacer un evento isquémico asociado como al intento de ahorcamiento, o tuvo una herida por un arma cortopunzante severa que requirió una reconstrucción quirúrgica de algunos tejidos. Entonces, si la conducta de suicidio llevó a unas repercusiones médico-quirúrgicas importantes, pues es necesaria una hospitalización, porque indica que el riesgo y la letalidad del intento de suicidio fue alta. La necesidad de un tratamiento más intensivo para un trastorno mental de base. Entonces, si la persona viene con una enfermedad mental descompensada desde hace varios meses, pues va a requerir, después de la atención inicial, un tratamiento intrahospitalario para controlar esa enfermedad mental. Si el riesgo de suicidio es inmediato, o sea, la persona está diciendo que se quiere suicidar
y esto persiste durante la entrevista y uno siente que la persona puede intentar suicidarse en cualquier momento, pues requiere una hospitalización en la unidad de salud mental. Si no hay ningún tipo de apoyo social ni familiar y la persona está en una condición de vulnerabilidad psicosocial muy marcada, pues es difícil pensar en un tratamiento ambulatorio. Y finalmente, si hay imposibilidad del tratamiento ambulatorio por este tipo de factores psicosociales, o sea, la persona no tiene la posibilidad de iniciar un tratamiento, no tiene la posibilidad de una consulta de control, no tiene la posibilidad de una valoración ambulatoria por psicología, entonces pues es difícil pensar en ese tratamiento y por ende debe iniciarse de manera hospitalaria porque ambulatoriamente no hay la posibilidad. Y durante la hospitalización, pues el tratamiento farmacológico, psicoterapéutico y psicosocial se debe dar para las dificultades que tenga la persona. No hay un tratamiento específico para las ideas de suicidio o para los intentos de suicidio. Hay que evaluar qué posibles problemas en salud mental tiene esa persona y qué posibles problemas psicosociales también están favoreciendo el malestar y dar un abordaje integral a esos problemas. Las guías de práctica clínica dicen que las personas con intento de suicidio, salvo algunas excepciones, deben al menos estar hospitalizadas 4 días para poder hacer un abordaje integral y completo como lo venimos describiendo y empezar un tratamiento. Debe haber una monitorización continua donde se documente día a día y en el caso de enfermería varias veces al día cuál es la situación y el estado mental del paciente. Y en el caso que estén en el servicio de urgencias mientras se hace el trámite de remisión, la idea es que las personas con intentos de suicidio permanezcan en un sitio donde sean observadas 24 horas por el personal de enfermería, o sea, se ubican dentro del servicio de urgencias donde se permite una observación cercana y de primera mano para monitorizar el riesgo de suicidio. Y si yo decido que la persona puede estar en lugares de menos supervisión, pues digamos eso de quedar consignado en la historia clínica, donde digo que la persona ha estado estable, ha estado tranquila, tiene un acompañante y entonces la voy a pasar a un área donde de pronto ya no haya una observación tan directa, pero yo justifico eso en la historia clínica. La idea es no utilizar medicamentos potencialmente tóxicos en los pacientes con ideas o intentos de suicidio. Esto implica que sustancias como las benzodiazepinas, si bien inicialmente intrahospitalariamente pueden ser utilizadas, la idea es no darle salida a un paciente con un medicamento potencialmente tóxico y más bien yo intento darle medicamentos que sean un poco más seguros en caso de que haya un nuevo intento de suicidio con una intoxicación autoinfligida con medicamentos. Y cuando la persona va a tener salida es clave un seguimiento por el equipo terapéutico, ojalá por el mismo equipo terapéutico, ojalá en la misma institución y ese seguimiento la idea es que se hiciera una semana después. Ahora estos últimos dos criterios la verdad es que muchas veces y en muchos escenarios de nuestra práctica no se dan, bien sea porque se trata en una unidad de salud mental y el seguimiento ambulatorio se da en otra institución prestadora de salud, o bien sea porque también pues las citas no hay oportunidad para hacer un seguimiento a la semana, pero pues debemos procurar que cuando sea posible las personas que les vamos a dar salida después de un intento de suicidio puedan tener un seguimiento y un acompañamiento por la misma institución y un acompañamiento cercano y oportuno. Entonces, espero que esta revisión haya sido de utilidad. Como les digo, este es un problema al que se van a ver enfrentados frecuentemente como médicos generales y médicos de otras especialidades y es muy importante que utilicen todos los elementos, ojalá acá disponibles en esta presentación para que puedan brindarle el mejor abordaje a sus pacientes en esta condición tan difícil. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que les vaya muy bien.